Hola amigos de Ajedrez con Luigi, bienvenidos a otro video del juego que más nos apasiona. El objetivo de este video es que tú comprendas algunas de las ideas principales del Gambito Front. Gambito Front. El Gambito Front se origina como respuesta a la jugada inicial de las piezas blancas F4, mejor conocida como apertura Ver en honor a un notable jugador inglés del siglo XIX. La jugada del peón a la casilla E5 por parte de las negras en respuesta a F4 plantea el gambito front. Si lo prefiere el jugador que lleva las piezas blancas puede jugar su peón a la casilla E4 cambiando el rumbo del juego hacia la apertura gambito de rey. Sin embargo, en este video nos enfocaremos a las jugadas correspondientes al gambito front. Después de la jugada peón por peón aceptando el gambito, las piezas negras juegan D6 sacrificando un peón a cambio de tomar el control de las diagonales D8, H4 y B8, H2. Porque ante la captura del peón en la casilla D6, la respuesta alfil por peón da la iniciativa al bando negro. Ahora si las blancas juegan su peón a la casilla G6, continúa H5 y las negras atacan. Regresemos un poco a la posición para revisar más variantes. Ante la amenaza del jaque por parte de la dama negra en la casilla H4, las blancas juegan su caballo a la casilla F3. Luego entonces el avance del peón a la casilla G5 amenaza con llegar a la casilla G4 con la intención de expulsar al caballo defensor de la casilla H4. Un error fatal sería jugar el peón a la casilla H3 evitando el avance del peón negro debido a la respuesta alfil G3 mate. Ahora bien, si las blancas deciden defender la casilla H4 con la jugada G3, las negras responden atacando al caballo con el avance de su peón a la casilla G4. Date cuenta que el caballo no tiene una buena casilla donde ubicarse y su mejor opción es ir a la casilla H4, mientras que el caballo negro se desarrollará en la casilla E7. Porque después de la jugada lógica de desarrollo de 4, las negras llevarán a su caballo a la casilla G6. Veamos que con esta jugada la dama y el caballo del bando negro comienzan a trabajar en equipo debido a que apuntan al mal ubicado caballo en H4. Date cuenta cómo poco a poco las piezas negras comienzan a tomar ventaja en la posición, colocando al bando blanco en una situación crítica, porque ahora las piezas blancas deben ser muy cuidadosas con la elección de sus jugadas, y si hacen caso omiso a las amenazas continuando con el desarrollo de sus piezas, por ejemplo jugando su caballo a la casilla C3, con el cambio de caballos la recaptura con el peón es obligada. Esto permite a la dama negra capturar al peón con jaque, quedando una posición con mucha ventaja para las negras porque además de haber recuperado un peón han hecho que el rey pierda su enroque y esté inseguro en la casilla D2. O si las piezas blancas optan por el cambio de caballos en la casilla G6, entonces el bando negro creará una posición con muchas posibilidades de ataque después de la jugada peón de H por caballo. Veamos que el peón de H2 es una debilidad en la posición blanca porque se encuentra retrasado y además está sobrecargado debido a que está defendiendo a la torre de H1 y al peón de G3. Adicional a esto, la torre negra ejerce una fuerte presión sobre el peón de H2 y la columna H. También el alfil en D6 ejerce una fuerte presión sobre los peones de G3 y H2. Luego entonces el desarrollo del alfil a la casilla G2 es una mala jugada, porque permite que la torre capture al peón de H2. Y a torre por torre continúa alfil por peón jaque. Y después de la jugada rey F1, por ejemplo, el alfil recupera la torre dejando a las negras con dos peones libres y una mejor posición. Regresemos la posición unas cuantas jugadas para ver más opciones del bando blanco. Ahora con la jugada dama D3, las blancas protegen a su peón en la casilla G3, sin embargo con la respuesta caballo C6 se renuevan las amenazas. Luego entonces ante la amenaza de caballo por D4, las blancas juegan su peón a la casilla C3 y las negras continúan con su desarrollo jugando su dama a la casilla E7. Mientras que las piezas blancas tratan de liberar su juego llevando su peón a la casilla E4.
Ahora las negras desarrollan su alfil a la casilla D7. Luego entonces ya sea que las blancas jueguen su peón a la casilla E5 o su alfil a G2, el bando negro responde enrocando a su rey en largo. Con esta jugada se prepara la entrega de una pieza con el objetivo de destruir la cadena de peones blancos y aprovechar la ventaja de desarrollo de sus piezas. Regresemos un poco a la posición para revisar una variante más. Ahora bien, si las blancas llevan su caballo a la casilla G2 evitando el cambio de caballos en la casilla G6, después de las jugadas caballo C6, E3 y H5, da como resultado una posición muy incómoda para jugar para el bando blanco debido a la pasividad de sus piezas. Bien, una vez que hemos visto que el avance del peón de G o el de H no es conveniente para el bando blanco, veamos qué otras posibles opciones tiene. Las blancas avanzan su peón a la casilla D4. Nuevamente las piezas negras avanzan su peón a la casilla G4 atacando al caballo. El caballo se desplaza a la casilla E5 reduciendo la actividad del alfil. Sin embargo, la simplificación del juego es posible porque después de la captura del caballo por el alfil, obliga a las piezas blancas a capturar al alfil con su peón, permitiendo el cambio de damas con jaque en la casilla D1. Y después de que el rey tome a la dama, el caballo negro se desarrolla en la casilla C6 atacando al peón en E5, forzando a las piezas blancas a jugar a su alfil a la casilla F4 para defender a su peón. Date cuenta que la simplificación ha sido favorable para las piezas negras, porque están libres de las amenazas del bando blanco y fácilmente pueden llevar su alfil a la casilla E6 y después de que las blancas jueguen su caballo a la casilla C3, simplemente enrocan a su rey en largo dando jaque a su contraparte tomando ventaja en el despliegue de sus piezas. Y después de que el rey se desplace en la casilla E1 librándose del jaque, el caballo de G se desarrollará a la casilla E7. Por su parte, las blancas jugarán a su peón a la casilla E3 para liberar la diagonal de su alfil de F1, mientras que el caballo negro llegará a la casilla G6. Date cuenta que la posición para las piezas negras es muy buena debido a la ventaja en su desarrollo. Y es muy incómoda para las piezas blancas porque tienen muchos problemas que resolver debido a que sus peones en el centro están doblados. Tienen un alfil sin desarrollar, su rey está inseguro en el centro y sus dos torres están incomunicadas. Regresamos la posición para revisar qué sucede si el caballo se dirige a la casilla G5. Las negras juegan su peón a la casilla F5, con esto evitan que el caballo se ubique en la casilla E4. Luego entonces con la jugada E4, las blancas intentan liberar su juego. Jugar el alfil a la casilla E7 no les conviene a las piezas negras debido a que las blancas llevan su caballo a la casilla H3 y después de que el peón captura el caballo, las blancas obtienen contrajuego con la jugada dama H5 jaque y después de que el rey se dirija a la casilla F8, con alfil C4 se amenaza mate en F7. Ahora jugar la dama a la casilla E8 para proteger al rey del mate sería una pésima jugada, porque le daría oportunidad a las blancas de abrillantarse con la jugada dama H6 jaque. Y después de que el caballo capture a la dama para librar a su rey del jaque, la jugada alfil por caballo sería un bonito jaque mate. Regresemos un poco a la posición para preguntarnos entonces, ¿qué opciones tienen las negras para defender a su rey del mate? La jugada alfil B4 dando jaque al rey y después de que las blancas lleven su peón a la casilla C3 para defender a su rey del jaque. Con la jugada dama E7 las negras defienden a su rey del mate y amenazan con capturar el peón de E4. Sin embargo, después del avance del peón a la casilla E5, el juego se torna complejo para ambos bandos. Regresemos un poco a la posición para revisar otra variante. Las negras avanzan su peón a la casilla H6 atacando al caballo. Las blancas avanzan su peón a E5 atacando al alfil y después de que éste se retire a la casilla E7,
El caballo no tiene una casilla donde pueda estar seguro y deciden llevarlo a la casilla H3, porque una vez que el peón tome al caballo se abrirá la diagonal D1H5. Ahora las blancas llevan su dama a la casilla H5 dando jaque al rey, obligándolo a ir a la casilla F8. Nuevamente la jugada alfil C4 amenaza mate en F7. Luego entonces revisemos las opciones que tienen las negras para defender a su rey del mate. Veamos qué pasa si las negras llevan su dama a la casilla E8 proponiendo el cambio de damas. La dama captura al peón en H3. Las negras desarrollan a su caballo a la casilla C6 atacando al peón de D4 y después de las jugadas C3 y dama G6 defendiendo peones, las blancas simplemente enrocan a su rey, quedando con dos peones a cambio del caballo y pronto mejorarán su posición y podrán iniciar un ataque. Ahora veamos qué sucede si las negras deciden jugar su torre a la casilla H7 para defender el mate. Entonces las blancas pueden jugar su dama a la casilla G6 atacando a la torre. Ahora las negras juegan su alfil a la casilla B4 dando jaque al rey. Con esta jugada se libera la diagonal D8H4 para la dama negra. Y después de que las blancas avanzan su peón a la casilla C3 para defender a su rey del jaque, las negras juegan su torre a la casilla G7 atacando a la dama. Date cuenta que la jugada alfil por H6 clavando a la torre no funciona debido a la réplica dama H4 jaque. Y después de la jugada G3 para defender al rey del jaque, la dama captura al alfil en H6 ganando. O si las blancas juegan su rey a la casilla E2 después del jaque del alfil, entonces la continuación torre G7, alfil por peón, caballo por alfil, dama por caballo y dama G5 deja a las negras con una mejor posición. Espero que este video del Gambito Front haya sido de su agrado y les sirva para sus próximas partidas. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, acuérdate de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos.